Buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por estar presentes. Damos inicio a la conferencia Polihidroxialcanoatos, una alternativa a los plásticos derivados del petróleo, con el ponente maestro en ciencias, Ricardo Figueroa, quien es químico biólogo graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en gestión de la calidad y actualmente cursa otra maestría en docencia universitaria. Asimismo, es investigador en el área de microbiología aplicada y taxonomía de microorganismos. Además, es profesor interino del Departamento de Microbiología de la Escuela de Química Biológica de la USAC. Sin más que agregar, puede dar inicio, licenciado. Gracias. Bueno, yo creo que ya está ahí mi presentación, ¿verdad? Y me indican si me escuchan bien. Sí, licenciado, sí lo escuchamos correctamente. Gracias. Bueno, entonces, primero les agradezco por haberme invitado a este congreso y algunas indicaciones generales. Si tienen alguna duda, yo siempre tengo el chat acá activo, aunque miro que son bastantes personas, pero aunque al final creo que también hay un tiempo de preguntas, pero si hay algo muy puntual, lo pueden escribir también en el chat, porque siempre lo estoy aquí viendo. Y bueno, entonces, para ya no perder más tiempo, vamos a comenzar entonces. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es sobre polihidroxialcanoatos como una alternativa a los plásticos convencionales. Bueno, entonces primero, para irnos enmarcando en el tema, vamos a definir qué son los plásticos convencionales, cómo van afectando al medio ambiente y qué soluciones se han buscado para lidiar con este problema, ¿verdad? Entonces, los plásticos convencionales fueron inventados a principios del siglo XX como un material ideal para múltiples aplicaciones, ya que por sus propiedades físicas, pues es maleable, ligero, impermeable y también muy versátil, lo que lo hace apto al final para utilizarse en textiles, en electrodomésticos, en productos de cuidado para la salud, juguetes, materiales de empaque, también como para materiales médicos, por ejemplo, y otros sinfín de aplicaciones más, ¿verdad? Entonces, aunque este material, pues por estas propiedades físicas que les menciono y todas las aplicaciones que tiene, pues tiene muchas bondades al final, ha generado problemas para el medio ambiente debido a la mala gestión y al abuso que hay en la utilización de plásticos. Entonces, estos problemas, pues, se ha intentado lidiar con ellos, principalmente porque sucede una acumulación de todos estos productos plásticos que se van generando año con año en los ecosistemas, tanto en suelos como en el mar. Y acá, por ejemplo, tengo un dato que dice que al menos 34 millones de toneladas de desechos plásticos son generados por año, y de estos el 93% llega a los océanos y vertederos. Y los que no llegan a los océanos y vertederos muchas veces pues son incinerados y van a emitir al final grandes cantidades de CO2 y de compuestos tóxicos. Y también estos plásticos que llegan a vertederos, o sea, unos llegan a vertederos, otros se incineran, y los que llegan a vertederos al final y a los ecosistemas, debido a que pues son difícilmente degradables, se van a ir descomponiendo a materiales más pequeños, y es un tema que está bastante de moda actualmente, e incluso en la universidad hay investigaciones relacionadas con el tema. Pues se van a ir descomponiendo en esto que se llama microplásticos, que se acumulan en organismos marinos principalmente, pero a través de la cadena alimenticia, pues también se ha encontrado microplásticos en otros organismos, y seguramente pues también van llegando a las personas, ¿verdad? Entonces,
Ya vamos viendo que los plásticos pues, son muy útiles para varias aplicaciones, pero conllevan todos estos problemas. Y a raíz pues, de todos estos problemas se han intentado generar algunas soluciones desde varios puntos de vista, porque si se dan cuenta, pues es un problema bastante grande que no va a tener una única solución o una cura mágica que vaya a eliminarlos, sino que tiene que abordarse desde varios puntos de vista. Y acá tenemos 4 de ellos. Primero serían los esfuerzos legislativos que se están haciendo a nivel global en muchos países en el mundo. Hace unas horas, por ejemplo, estaba leyendo una ley de Perú que prohíbe plásticos de un solo uso. Y este tipo de leyes pues se están dando en todas partes donde se intenta regular o prohibir definitivamente los plásticos de un solo uso. Incluso en Guatemala, pues también hemos tenido aproximaciones a este tema de esfuerzos legislativos. Por ejemplo, si ustedes han visitado estos pueblos aledaños al lago de Atitlán, tal vez se han dado cuenta que pues en algunos se prohíbe que los comerciantes utilicen bolsas para empacar los productos que compran las personas al final. Entonces hay legislaciones locales, digamos, o en algunas municipalidades que prohíben en algunas regiones, principalmente turísticas, esta utilización de plásticos de un solo uso. Y también se intentó hacer un acuerdo gubernativo que tenía que entrar en vigencia este año, que es el Acuerdo Gubernativo 189-2019, que ya buscaba a nivel general en toda Guatemala prohibir los plásticos de un solo uso. Sin embargo, pues fue derogado porque no existían alternativas, ¿verdad? Así como veíamos al principio, los plásticos tienen un sinfín de aplicaciones, entonces no podemos negar su uso. Incluso si nosotros vemos a nuestro alrededor, hay muchos productos que tienen plástico. Entonces no podemos decir de un día para otro que ya está prohibido utilizarlo, sino que se tiene que hacer la legislación y al mismo tiempo plantear alternativas que hagan que esto sea viable, ¿verdad? Si no, va a ocurrir como este acuerdo gubernativo 189-2019, que al final pues fue derogado. Bueno, eso sería una solución, ¿verdad? Una de las 4 que les planteo acá. Seguramente hay más. La segunda sería el reciclaje, entonces, donde se intenta retomar algunos plásticos, aunque no se va a poder hacer al 100%, sino que solo en un determinado porcentaje, lo cual vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y también con un límite, ¿verdad? No se va a poder estar reciclando para siempre, sino que también va a tener un tiempo de vida o un número de veces que se pueda reprocesar un plástico. Bueno, entonces otra alternativa son los microorganismos degradadores que seguramente ustedes han escuchado de alguna bacteria o algún hongo que degrada plásticos. Siempre aparece alguna noticia y al final pues uno dice qué pasó, ¿verdad? Si ya estaba esa bacteria, ¿por qué no es aplicada y ya se soluciona de una vez este problema? Pero como les digo, es un problema bastante grande. Vieron la cantidad de toneladas de plásticos que llegan a los ecosistemas al final. Y las bacterias o los hongos son los principales microorganismos que han sido pues candidatos a ser como degradadores de plásticos. Y esto pues se va a basar en el metabolismo de estos microorganismos u organismos a veces también y enzimas, ¿sí? Entonces pueden usar como una materia prima para su metabolismo los plásticos o las enzimas podrían ayudar a degradarlos. Sin embargo, pues también se van a necesitar condiciones específicas para que las bacterias y los hongos puedan degradar los plásticos. Al final, esto ha provocado que no sea una solución 100% efectiva, sino que también pues tiene sus limitantes y sus costos que a veces pues son elevados, lo que hace que no sea viable utilizarlos como una única solución. Y pues finalmente esta última alternativa que propongo acá es la de materiales alternativos, como los bioplásticos biodegradables. Entonces esto es importante porque, como les voy a presentar a continuación,
también existen otro tipo de bioplásticos, pero los que nos interesarían en este momento serían los bioplásticos biodegradables, que es donde se encuentran los polihidroxialcanoatos, o que se abrevian PHA. Bueno, esta es una gráfica del reciclaje, y digamos, si todas estas montañitas que están acá corresponden a los desechos plásticos, tenemos que solo esta porción que está como en celeste, digamos, es plástico que se recicla, y eso estamos hablando de una fuente de Estados Unidos. Entonces, si ya vamos a Guatemala, seguramente esto sería diferente, ¿verdad? Entonces, en estos países desarrollados es muy poco lo que se recicla. O sea, el problema de los plásticos, desde el punto de vista del reciclaje, se aborda una parte muy pequeña, y otra parte pues va a ser incinerada, por lo tanto se va a producir CO2 y compuestos tóxicos, y lo demás pues va a llegar a vertederos y finalmente al mar o a suelos, y va a producir microplásticos que van a dañar la fauna y posiblemente causar enfermedades en las personas también. Entonces, el propósito de los polihidroxialcanoatos no va a ser eliminar el reciclaje, sino que trabajar en conjunto con el reciclaje y con otros tipos de plásticos y otros tipos de soluciones para ir reduciendo toda esta montaña que vemos como un color mostaza, ¿verdad? Y que tal vez se convierta en desechos, pero biodegradables. Bueno, y respecto a lo que les comentaba de los bioplásticos, pues tenemos diferentes divisiones de bioplásticos. Tenemos algunos que son biodegradables, sin embargo también hay unos que no son biodegradables. En los que no son biodegradables también tenemos de base biológica. Esto de bio significa de base biológica, y acá por ejemplo tendríamos el biopet, el poliestireno y el polipropileno, y también derivados de caña de azúcar y de maíz, por ejemplo. Y en cuanto a bioplásticos biodegradables, que era lo que les comentaba, que podría ser una alternativa para sustituir a los plásticos convencionales, tenemos a plásticos de base biológica y de base fósil. Y si se dan cuenta, pues en los de base biológica también tenemos biomasa, donde podríamos utilizar almidones para hacer plásticos biodegradables. Y esto se ha visto mucho, ¿verdad? Que venden, digamos, platos hechos con fibras de coco, por ejemplo. Y en otra rama, pues tenemos a los microorganismos como candidatos para hacer bioplásticos biodegradables, que es el tema donde vamos a ir entrando ya más a detalle. Y acá tenemos a los polihidroxialcanoatos, que van a ser producidos al final. Acá hay dos opciones, sin embargo hay más. Aquí está de maíz o de metano, pero podrían utilizarse otro sinfín de materias primas para que los microorganismos pues produzcan estos polihidroxialcanoatos. Y también hay plásticos derivados de monómeros, como el ácido poliláctico, que también ha sido un material que se está utilizando mucho actualmente. Bueno, entonces, ya que nos ubicamos en dónde están los polihidroxialcanoatos y dónde podrían ayudar a solucionar este problema de los plásticos, los vamos a definir. Y tenemos entonces que los polihidroxialcanoatos son polímeros de almacenamiento de las bacterias, que van a servir como reserva energética. Entonces, esto que vemos acá es una micrografía electrónica, y dentro de estas bacterias vemos una especie de vesículas, donde se van a almacenar entonces estas reservas energéticas, y pues van a formar estas inclusiones dentro de las bacterias. Entre los polihidroxialcanoatos, así como su nombre lo dice en plural, existen varios tipos, y el más común va a ser el ácido poli-beta-hidroxibutírico. ¿Sí? Este va a ser el más común que las bacterias acumulan. Sin embargo, hay cientos de polihidroxialcanoatos distintos, cada uno con diferentes propiedades físico-químicas. Bueno, si ya vemos la estructura también de estos polihidroxialcanoatos, podríamos decir que son lípidos formados a partir de unidades de polihidroxialcanoatos.
Acá tenemos una estructura química, por ejemplo, y lo que está en color mostaza sería una de esas unidades. Y si se dan cuenta, pues cada unidad está unida a la siguiente a través de un enlace éster, que sería este que está acá. Y así pues se va a ir formando este polímero que al final va a ser inmenso y va a tener esas propiedades similares a las de un plástico convencional. Bueno, y las bacterias, como dice acá, los almacenan como gránulos visibles al microscopio óptico. Entonces, esto que teníamos acá es una micrografía electrónica, sin embargo, también son visibles en el microscopio óptico. Y eso, pues acá lo tenemos, acá en la imagen A, que está de este lado, y la B, estamos utilizando microscopía óptica en la A de campo claro y en la B de fluorescencia. Para verlo esto en campo claro se utiliza una tinción que se llama negro de Sudán, y para verlo en fluorescencia se podría utilizar rojo de Nilo. Y pues por supuesto también se podría usar microscopía electrónica y se vería algo así como está aquí en el inciso C. Sin embargo, pues esto sería ya con fines de investigación de alguna bacteria en específico. Entonces, digamos como las metodologías de rutina sería la microscopía óptica principalmente porque tiene menor costo. Estas inclusiones bacterianas al final son vesículas, ¿sí? Con una membrana rodeando a esta macromolécula o este lípido, y esta membrana pues va a tener proteínas de regulación que van a dictar a la célula cuándo utilizar esa reserva energética o cuándo ir almacenando o agrandando cada vez más estas vesículas. Pero ese sería el funcionamiento que tiene entonces dentro de la bacteria. Lo interesante sería entonces que se nos quede que es una inclusión celular. Por lo tanto, cuando estamos trabajando a nivel de laboratorio, tenemos que tener condiciones que favorezcan la formación de estas inclusiones celulares. Bueno, la estructura química de un polihidroxialcanoato que ya habíamos visto anteriormente, pero acá la vamos a ver más a detalle. Si acá tenemos una unidad, por ejemplo, voy a poner una unidad en rojo y otra en azul. Acá tendríamos dos unidades y la estructura general sería un cuerpo de carbonos que lo voy a poner acá con puntos polimerizados con enlaces éster. Y aquí donde está la R, pues tendríamos grupos alquilo de diferentes longitudes, puede ser desde 1 hasta 13 carbonos, los más largos que se han encontrado. Y el cuerpo, digamos, de esta molécula se ha encontrado que tiene de 1 a 4 carbonos. Entonces sería esta X que ven acá. Y pues entonces tendríamos algunos polímeros de cadena larga y otros de cadena corta, que van a ir variando en sus propiedades físico-químicas. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos en el grupo R que les había mostrado anteriormente, que vamos a tener, como les había dicho, de 1 hasta 13 carbonos aproximadamente, los más grandes que se han encontrado, y según el número de carbonos es como se les va poniendo nombre. Entonces, al más sencillo, que tiene 3 carbonos, se le llama polihidroxialcanoato. Después, ya cuando tiene 4 carbonos en total, 5 carbonos, perdón, es polihidroxivalerato. Sí, serían 5 carbonos porque sería 1, 2, 3, y en la cadena R irían estos otros 2, entonces serían 5 carbonos y sería polihidroxivalerato, por ejemplo. Y así sucesivamente se van nombrando dependiendo la longitud de la cadena, ¿verdad? Tenemos hexanoato, polihidroxihexanoato, polihidroxioctanoato, etcétera. Y también se han encontrado algunos que tienen anillos fenólicos en su estructura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el poli-3-hidroxi-5-fenilvalerato. E incluso, como vieron que se van uniendo distintos monómeros, podrían haber combinaciones de estas estructuras químicas. Tal como está en esta imagen, acá tendríamos uno de 4 carbonos, que sería polihidroxibutirato, y uno de 5 carbonos,
que sería polihidroxivalerato, y si hacemos una combinación de los dos, tendríamos esta molécula que se llamaría PHBV, por ejemplo. Entonces, esto sería como la forma o la nomenclatura en que se van nombrando estos polihidroxialcanoatos. Pero, entonces, ¿qué sería lo interesante de estas moléculas? O sea, qué bonita la estructura química, pero ¿cuál sería la aplicación, digamos? Entonces, en las propiedades físicas, pues se ha visto que primero son insolubles en agua, que eso, ya que es un lípido, ¿verdad? Eso sería importante si va a ser un sustituto de un plástico. Pues son al final poliésteres, ¿sí? De ácidos 3, 4, 5 y 6 hidroxialcanoicos. Son biodegradables y biocompatibles, es decir, van a poder tener aplicaciones en medicina, tanto como prótesis o en medicamentos, como digamos para cápsulas o para cualquier aplicación farmacéutica, donde se requiera empacar en algo donde se utiliza un plástico normalmente, digamos. Entonces aquí podría ser sustituido por un polihidroxialcanoato que es totalmente biocompatible. Se puede producir a partir de fuentes de carbono renovables o a partir de desechos agrícolas también. Y en los últimos años ha habido un considerable interés en la explotación comercial de estos poliésteres biodegradables. Posiblemente en Guatemala pues no hemos visto mucho de esto, pero ya les voy a mostrar que hay algunas empresas en otros países que están produciendo muchos productos de polihidroxialcanoatos o de otros bioplásticos biodegradables también. Bueno, y como les decía, dependiendo del tamaño de la cadena de polihidroxialcanoato, pues van a poder ser divididos en de cadena corta o de cadena media, también de cadena larga. Y los de cadena larga pues se abrevian LCL. Y pues dependiendo la longitud de la cadena, también se han agrupado según propiedades físicas similares. Por ejemplo, en los de cadena corta se ha visto, ¿cómo se llama? Propiedades termoplásticas, y en los de cadena media, elastoméricas principalmente. Y estos dos son los más explorados o los más estudiados, más bien, los de cadena corta y cadena media. Los de cadena larga pues no han tenido tanta aplicación, y las propiedades físicas pues va a depender del producto que se quiera generar al final. Entonces no vamos a entrar tan a detalle a eso porque si no pues no terminaríamos hoy. Esta es una empresa que ya utiliza bioplásticos de forma comercial, que se llama Ecobio, por ejemplo. Y si Ecobio es todo esto que viene acá, como de color piel, digamos, dentro de las marcas de Ecobio está Ecoflex, y Ecoflex pues ya produce distintos tipos de bioplásticos, como de almidones, de celulosa, de ácido poliláctico, de lignina y también de polihidroxialcanoatos. Y ya si miramos nosotros la página de ellos, por ejemplo, tienen polihidroxialcanoatos para automóviles, para productos de construcción, para electrónicos, para zapatos, para muebles y también para tecnología médica, ya que como les decía, estos también pues son compatibles, ¿verdad? Para aplicaciones médicas, biocompatibles. Bueno, y entonces en la Facultad de Farmacia nosotros hemos propuesto proyectos a la Dirección General de Investigación, y nos han aprobado 2 proyectos relacionados con producción de plásticos biodegradables en Guatemala, porque como les mencionaba, pues esto principalmente se ha trabajado en otros países, y lo ideal sería que aquí en Guatemala pudiéramos aprovechar nuestra biodiversidad y generar empresas locales que logren producir polihidroxialcanoatos baratos que logren competir contra estos plásticos convencionales. Entonces, como les menciono, estos proyectos han sido financiados por la Dirección General de Investigación y forman parte del programa universitario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y nosotros pues hemos estado trabajando en el aislamiento de cepas nativas capaces de producir polihidroxialcanoatos.
Hemos tenido como objetivo aislar cepas de suelos agrícolas y también de la laguna de Ayarza, ya que pues este es un lago de agua salada donde podríamos encontrar bacterias halotolerantes y halófilas capaces de producir polihidroxialcanoatos y de esta manera reducir los costos al no tener necesidad de utilizar agua dulce en el proceso, por ejemplo. Y entre los objetivos específicos, pues como les decía, hemos estado buscando bacterias nativas, géneros y especies de bacterias nativas capaces de producir polihidroxialcanoatos. También hemos buscado bacterias halófilas, como les decía, para reducir costos del proceso y utilizar desechos agrícolas para también seguir reduciendo aún más los costos, como pulpa de café, cáscaras de plátano y salvado de trigo, que puedan suplementar los medios de cultivo con contenidos altos de carbono, que va a ser uno de los requisitos que tienen las bacterias para acumular estos gránulos de polihidroxialcanoatos. Y también pues ir determinando el rendimiento que tienen las diferentes cepas para ver cuáles son candidatas para ya ir escalándolas pues a un nivel industrial y ya producir materiales o pellets, digamos, de polihidroxialcanoatos que puedan ser utilizados en varios productos que actualmente utilizan plásticos convencionales. Bueno, la metodología que nosotros utilizamos para aislar este tipo de bacterias, disculpen, pues primero tendríamos que obtener la muestra. Nosotros hemos estado trabajando con suelos y con agua. Cuando es con suelo, utilizamos muestras de 10 gramos y hacemos diluciones dependiendo de la biodiversidad que haya en ese suelo para poder ir aislando las bacterias en cultivo puro, y lo mismo con las aguas. También se va haciendo diluciones para intentar obtener las bacterias en cultivo puro. Estas muestras pues se van esparciendo en cajas de Petri con medios sintéticos adecuados para el crecimiento de estas bacterias de sistemas naturales, y pues hemos intentado incubarlas a 37 grados por 24 horas para que también esto sea algo viable a nivel industrial, ya que aunque la mayoría de bacterias pueden producir polihidroxialcanoatos, serían pocas las que se van a poder adaptar a unas condiciones a nivel industrial y que puedan pues producir estos polímeros en unas concentraciones suficientes para ya ir generando productos útiles para las personas. Bueno, a partir de las muestras vamos haciendo un separio, aislando pues las bacterias en cultivo puro y almacenándolas con diferentes técnicas. Para almacenarlas, los separios se pueden hacer en aceite mineral o en temperaturas a -30 y hasta -80 grados, o hasta pues donde se permita el laboratorio llegar. Y luego a estas bacterias en cultivo puro, pues ya les hacemos algunos tamizajes para determinar que realmente pues produzcan estos polihidroxialcanoatos. Por ejemplo, lo que utilizamos es microscopía óptica con tinción negro de Sudán, microscopía óptica de campo claro. Entonces cultivamos la cepa ya en estado puro en medio mínimo de Davis, que pues tiene bajo contenido de nutrientes y alto contenido de carbono, que sería lo necesario para favorecer la formación de polihidroxialcanoatos, y pues hacemos tinciones con negro de Sudán. Y esto sería lo que vamos obteniendo. Este es un ejemplo, son unos bacilos, y estas inclusiones que se ven acá son los polihidroxialcanoatos, teñidos como de un color azul, que eso es lo que da el negro de Sudán. Posteriormente, pues ya que tamizamos las bacterias que producen polihidroxialcanoatos, pasamos a una producción a escala de laboratorio en caldo mínimo de Davis hasta llegar a concentraciones de 10 a la 7 y 10 a la 8 bacterias por mililitro, y esto se va determinando por espectrofotometría para ver que ya tengamos la concentración buscada. Luego se pasa a una extracción de componentes celulares, en este caso pues los gránulos de polihidroxialcanoato, a partir de esta técnica de extracción con cloroformo hipoclorito, que se basa pues en centrifugar las bacterias, resuspenderlas en hipoclorito de sodio para destruir las membranas, centrifugar nuevamente y luego disolver en cloroformo con alcohol acetona para disolver los polihidroxialcanoatos, ya que como habíamos visto no son solubles en agua, pero sí en cloroformo y alcohol acetona. Entonces de esta manera los vamos separando
hasta obtener, digamos, algo como lo que se ve en esta imagen, que sería como unos pellets del material. Y a estos pues ya les hacemos unas pruebas bioquímicas para identificar que realmente sean polihidroxialcanoatos. Eso pues lo hacemos convirtiendo el polímero a ácido protónico a través de una serie de reacciones químicas y luego determinando por espectrofotometría que realmente sea polihidroxialcanoato. Esto sería como un tamizaje en general, y luego ya irían pruebas de caracterización, que estas pues no las realizamos nosotros, pero es a una parte a la que queremos llegar, que sería utilizar espectroscopía infrarroja para ver qué tipo de polihidroxialcanoato es, ya que, como les había mencionado, existen cientos de estos polihidroxialcanoatos. Y la fase final pues sería la identificación de las bacterias, ya que nos enfocamos principalmente en las que más producen polihidroxialcanoatos. ¿Sí? No intentamos identificar todas hasta las que no producen, pero nos enfocamos más en las que sí producen, ¿verdad? Y esto pues a través de pruebas bioquímicas, pruebas de biología molecular como la espectroscopía de masas y secuenciación es a lo que quisiéramos llegar. Esto tampoco lo aplicamos todavía, pero ya que estamos tratando con cepas nativas de ecosistemas de Guatemala, seguramente pues incluso hay especies nuevas que no van a ser fácilmente detectables con métodos tradicionales. Bueno, esto sería una imagen también de la extracción, y acá pues es como se va formando ese precipitado de polihidroxialcanoatos. Bueno, los resultados que hemos obtenido nosotros en el proyecto, hemos obtenido 18 cepas de suelos agrícolas y 10 de la laguna de Ayarza. En los suelos agrícolas encontramos bacterias del género Achromobacter, Bacillus, Micrococcus, Pantoea, Proteus y Staphylococcus. Y en la laguna de Ayarza hemos encontrado alcalígenes, Staphylococcus, Bacillus, Exiguobacterium y Pseudomonas. Bueno, esto sería una tabla de los suelos agrícolas, ya que el proyecto de la laguna de Ayarza todavía está en ejecución y todavía estamos realizando el análisis estadístico. Sin embargo, pues estos datos sí ya están disponibles en los informes de la Dirección General de Investigación en Internet. Ya se pueden pues encontrar estos datos. Y acá pues encontramos a Staphylococcus pasteuri, Staphylococcus sp, y a Bacillus subtilis como los mejores productores de polihidroxialcanoatos en las condiciones de laboratorio que hemos probado. Serían estas que están aquí de color rojo, y todas las que están resaltadas en color como amarillo, digamos, estas encontramos que producen menor cantidad de polihidroxialcanoatos. Sin embargo, pues esta sería interesante seguir estudiando para ver en qué condiciones podrían mejorar los rendimientos y ver también qué tipo de polihidroxialcanoato producen, ¿verdad? Es decir, aunque produzcan poco, no quiere decir que no sirvan estas bacterias. Bueno, también como se mostraba en la tabla anterior, pues nosotros en el análisis estadístico hacemos una ANOVA para encontrar similitudes en las diferentes cepas, y pues encontramos que entre Staphylococcus sp, por ejemplo, y esta DES 309, que corresponde a Bacillus subtilis, no existen diferencias significativas en las condiciones de laboratorio que les mencionaba que hemos estado trabajando. Sí, entonces, entre Staphylococcus y Bacillus, pues no hay diferencia y producen aproximadamente 1.33 gramos de polihidroxialcanoatos por litro. Pues aquí se dan cuenta también que es un proceso que utiliza bastante agua, ¿verdad? Y por eso es que este año nos enfocamos en intentar conseguir bacterias que sean halotolerantes y halófilas para aprovechar el agua de mar, que es más abundante que el agua dulce. Y tampoco pues se encontró diferencia entre estas otras cepas, que es DES 312, 17, 19 y 320, que tienen una producción menor de 0.27 gramos por litro del polímero. También pues realizamos pruebas de degradación para ver si efectivamente pues estos polihidroxialcanoatos que hemos estado produciendo son biodegradables
aunque pues sí era de esperar que lo sean, ya que son inclusiones dentro de las bacterias, entonces obviamente pues pensamos que sí van a ser degradables, y efectivamente con las pruebas que hicimos, pues a partir de los productos que obteníamos a nivel de laboratorio, suplementamos este medio mínimo de Davis, y de esta forma queda, digamos, una especie de agar con una turbidez, y al inocular bacterias de suelo se van produciendo halos que sería positivo para la degradación de polihidroxialcanoatos. ¿Sí? Sería indicador positivo de que se puede degradar estos materiales. Bueno, entonces se lograron degradar mezclas pequeñas de porciones de polihidroxialcanoatos en 7 días. Bueno, y como conclusiones, entonces, tenemos que las cepas bacterianas aisladas de suelos agrícolas de Tecpan, Guatemala, corresponden a Staphylococcus, Bacillus, Achromobacter, Micrococcus, Pantoea y Proteus. En la laguna de Ayarza, alcalígenes, Staphylococcus, Bacillus, Exiguobacterium y Pseudomonas. También que los mejores candidatos que tenemos en la actualidad para producir polihidroxialcanoatos son Staphylococcus, DES 301 y DES 304, y Bacillus DES 309. Además que los microorganismos del suelo son capaces de degradar estos polihidroxialcanoatos que producimos a nivel de laboratorio. Bueno, ¿y qué perspectivas tenemos? O sea, ahorita si se dan cuenta, pues en el proyecto nosotros estamos en una fase de encontrar bacterias capaces de producir estos polihidroxialcanoatos. Sin embargo, pues entre nuestras perspectivas es ir escalando cada vez más este proceso hasta llegar a una planta piloto a nivel de laboratorio y posiblemente tener o buscar afiliación con algunas industrias para ya llevarlo a una escala mayor. Intentar afrontar estos desafíos asociados con la síntesis y las propiedades físicas para, pues, encontrar qué plásticos podemos ir sustituyendo con los polihidroxialcanoatos, mejorar las técnicas para facilitar el bioprocesamiento y pues de esta forma ir reduciendo los costos para que también sea algo competitivo y no sean los plásticos convencionales siempre lo más barato y la primera opción para cualquier empresa. La búsqueda de materias primas más baratas como lo que les presentaba, la pulpa de café, la cascarilla de arroz y las cáscaras de plátano son las que hemos probado. Sin embargo, pues aquí hay más posibilidades todavía. La búsqueda de microorganismos halófilos y halotolerantes, y también utilizar, en lugar de solo una bacteria, utilizar cultivos mixtos para incrementar aún más esa producción de polihidroxialcanoatos. Y pues en esta parte también para las personas que están próximas a realizar un trabajo de graduación, pues están invitados también a acercarse al departamento de microbiología y ven que pues este tema es bastante amplio y pueden surgir más investigaciones, y al final pues es un tema que pues va a ayudar con el medio ambiente y hay bastante posibilidad para que sigamos explorando, ¿verdad? Entonces, eso sería mi presentación. Gracias, y ya no pude ver los comentarios del chat porque mi celular se apagó, pero creo que queda todavía un tiempo para preguntas. Y muchas gracias, licenciado. Creo que sí hay preguntas, entonces se van a proyectar y yo se las voy a leer si le parece bien. Muy bien, solo voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Gracias. Bueno, la primera dice, ¿podría volver a explicar o mencionar sobre los plásticos no biodegradables, pero que son bio-based? Así que tienen base biológica, ¿verdad? Entonces, los que se reportan que son de este tipo, voy a regresar a mi diagrama, aunque ya no lo pueden ver, pero aquí está el biopet, por ejemplo, el poliestireno y el polipropileno, también derivados de caña de azúcar y de maíz. Entonces, al final se logra obtener algún polímero que no es biodegradable. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? No todos los bioplásticos son biodegradables. Muchas gracias. La siguiente dice, en un programa de la UNAM aprendí que cada tipo de plástico tiene un número que indica si es plástico bueno o no. Revisé varios envases y efectivamente tienen su número, pero en un envase de refresco no lo vi.
¿Hay leyes que regulen sobre el plástico en la industria alimentaria? Sí, los números más bien corresponden al tipo de plástico. Sí, es como un triangulito, ¿verdad? Tiene un número dentro. Entonces, cada número corresponde a un tipo de plástico diferente. Digamos, no me recuerdo exactamente qué número corresponde a qué plástico, pero hay un número para el polipropileno, un número para el poliestireno, etcétera. Y sí, hay regulaciones para este tipo de envases, solo que no los conozco así de memoria, pero sí hay regulaciones y lo deberían de llevar todos los empaques. Muchas gracias. La siguiente. ¿Por qué eligieron Chimaltenango y ese lago en específico para la selección de muestras? Ah, muy bien. Bueno, Chimaltenango, porque al final pensamos que en esos suelos agrícolas podíamos encontrar una mayor biodiversidad de bacterias. Eso fue lo primero que pensamos. Y porque las bacterias que producen polihidroxialcanoatos están en prácticamente todas partes. Entonces, estábamos intentando encontrar un ecosistema que tuviera bastantes bacterias. Luego, pues nos pusimos a pensar que se utiliza bastante agua en el proceso. Entonces, quisimos buscar un ambiente que tuviera alto contenido de sal para tener bacterias halófilas y halotolerantes y que estuviera poco perturbado, por decir así. Entonces, pues elegimos la laguna de Ayarza por ese motivo. Sin embargo, pues hay muchos lugares todavía que se pueden explorar, ¿verdad? Y sí hay más, ¿verdad? No son los únicos ni los mejores, seguramente van a haber otros. Y en ese sentido también es necesario de más personas que participen en este tema. Muchas gracias. La siguiente. Si se intentara degradar porciones más grandes de polidioxialcanoatos, ¿tomaría más tiempo hacerlo? Es decir, más de los 7 días que les tomó sus muestras. Sí, seguramente, porque si es un producto más grande, digamos, primero se tendría que degradar a porciones más pequeñas y pues esto tardaría más, ¿verdad? Más si es en un vertedero, por ejemplo, o en el agua. Entonces sí hay que tomar en cuenta esa situación que están mencionando. Esos 7 días serían para porciones muy pequeñas, ¿verdad? Para pellets y ya casi que disueltos en el agar. Entonces sí tardarían más. Ok, muchas gracias. Hay otra. ¿Cómo se procesan los polidioxialcanoatos después de extraídos de los microorganismos para la producción de productos finales? Sí, al final se intenta llegar a algo parecido que con los plásticos convencionales. Digamos, si ustedes investigan un poco de cómo se hacen cualquier bolsas, por ejemplo, hay unas máquinas que se alimentan con pellets, con unas bolitas de plástico. Entonces uno compras y pueden incluso meter a ver a páginas así como Alibaba, por ejemplo, y ahí venden pellets de los diferentes tipos de plástico. Entonces las máquinas solo se alimentan con esos pellets y esas máquinas pues ya se encargan de hacer todo el proceso para formar botellas, bolsas, recipientes, etcétera. Entonces, con los polihidroxialcanoatos se intenta llegar a formar pellets también para que sea un proceso similar al final. Y esto va dependiendo de la pureza con la que se logren obtener y al final ya van quedando como pellets. O sea, lo que se obtiene al final de la extracción son pellets y ya podrían ir siendo aplicados en algunos aparatos para plásticos. Aunque habría que hacer más alianzas, digamos, tal vez posiblemente con químicos para ir viendo qué aditivos podría llevar para que puedan ser aplicados en cualquier tipo de máquina procesadora de plásticos. Muchas gracias. Creo que me quedé trabado. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Creo que mi Siguiente. compañera. ¿Planean usar alguna forma de ingeniería genética para modificar los microorganismos de interés? Ah, bueno, entonces creo que no fui yo el que me trabé. Bueno, si me están escuchando, si no me dicen, planear usar alguna forma de ingeniería genética para modificar los microorganismos, eso sería otra perspectiva que voy a agregar en la presentación. Sería algo muy interesante. Sin embargo, pues creo que estamos un poco atrasados en técnicas moleculares en la facultad
y ya para modificar microorganismos ya es algo bastante más avanzado. Entonces, de momento todavía no. Sería una perspectiva muy a futuro y sí se aplica, existe mucha literatura donde ya hay modificación de microorganismos que buscan aumentar el rendimiento, ¿verdad? Digamos, nosotros tenemos 1.33 gramos por litro con el mejor microorganismo y ya modificándolos, eso se podría aumentar mucho más. Sí, aumentándolo para adaptarlo a un sustrato específico. Entonces eso sería súper interesante. Ya no digo que me lean las preguntas, pero yo la puedo ver ahí. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, te licenciado. escucho bien, gracias. Ah, bueno, dice cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso inmediato en esta investigación? Nosotros planteamos un proyecto que todavía está en evaluación porque, digamos, genera toda una idea de proyecto de investigación y lo somete a entes que puedan financiar. Y lo siguiente que hemos solicitado es un proyecto para ir haciendo crecer ya esto, ¿verdad? Ya ahorita tenemos algunas bacterias y pues quisiéramos lograr fermentar en una mayor cantidad de líquidos. Si se dan cuenta, pues yo utilicé lo más grande, 250 mililitros. Entonces, queremos ir escalando más este proceso. Ese sería el siguiente paso que queremos hacer con las bacterias que ya tenemos. Y a nivel de tesis también, por ejemplo, podríamos seguir ya con el equipo que ya tenemos y con estudiantes interesados en trabajo de graduación, podríamos ir explorando otras áreas para buscar más bacterias, por ejemplo, o ir mejorando las condiciones de los medios de cultivo. Muy bien, gracias. La siguiente es, ¿qué condiciones ambientales favorecen la producción de PHA en los microorganismos? Ambientales, dependiendo del ecosistema donde se extrae el microorganismo. Digamos, si el microorganismo estaba en el ambiente a 25 grados, posiblemente eso va a ser lo que más le va a gustar. Sin embargo, nosotros buscamos que sea adecuado a nivel industrial, ¿verdad? Que se produzca rápido y que se produzca en medios baratos. Entonces, pues lo adecuado sería que crezca a 37 grados, que sea capaz de utilizar desechos agrícolas, por ejemplo, y las condiciones normales para producir polihidroxialcanoatos es tener bajos nutrientes y alto contenido de carbono. Entonces, eso sí es de cajón, digamos, para producir polihidroxialcanoatos. Gracias. A escala industrial se hace uso de bioreactores para la producción de polihidroxialcanoatos. ¿Cómo se extraen a escala industrial? A escala industrial, lo primero sería una fermentación en un tanque, eh, en un tanque grande, ¿verdad? Así como se hace con alimentos, entre más grande el tanque, pues más bacterias se van a poder ir generando. Y para los que ya llevaron cursos, así como microbiología industrial, por ejemplo, han podido ver que en estos tanques de fermentación se pueden controlar diferentes parámetros como oxigenación, eh, intercambio de nutrientes, por ejemplo, y eso pues va a ir favoreciendo la formación de más bacterias. Eso sería en cuanto a la fermentación. Luego, para la extracción, existen máquinas ya a nivel industrial para hacer esas centrifugaciones, digamos, y esas extracciones del material de los polihidroxialcanoatos, que al final es una inclusión intracelular, pero sí existen equipos para hacer esas extracciones ya a un nivel más grande. Bueno, gracias, licenciado. Esta era la última pregunta. Gracias por su